Elías Blackwood miraba a su hija adoptiva, la silueta rígida junto al gran ventanal, el rostro sin rastro de compasión. Los criados sostenían la respiración en la penumbra del vestíbulo, intentando pasar inadvertidos, temerosos del eco de cada palabra. Las cortinas pesadas llenas de polvo creaban manchas de luz en el parquet, proyectando las sombras sobre Clara Davenport como un sudario mundano, la única protección restante ante la mirada de Boston. «No te atrevas a mirarme así, Clara», sentenció Elías, la voz tan fría como la porcelana rota a sus pies. «Tu deber es obedecer. El apellido Davenport lo exige, y tú eres la única vergüenza que he conocido bajo este techo». Clara, pálida pero inquebrantable, apretó el pequeño relicario en su mano. El broche en forma de corazón parecía quemar su piel. Lo giró entre los dedos justo al nivel del pecho, una especie de oración muda. Su mirada era un pozo profundo, lejana y herida, pero nunca vacía. «Prefiero morir sola que vivir sin amor, señor», respondió, la voz casi un suspiro, tensa por la humillación. Detrás de Elías, algunos rostros conocidos de la alta sociedad observaban la escena, el cuchicheo disimulado en abanicos y miradas, como si asistiesen a una función reservada solo para quienes codician la ruina ajena. «Nada sabes de amor. Ni de deber». Elías golpeó el bastón contra el suelo. «No volverás a poner un pie en mi casa. No mereces la compasión de este linaje, ni el nombre que portas. Que toda Boston lo sepa. Te expulso, Clara Davenport, por deshonrar a tu familia. Dios sabrá perdonarte, si acaso puede, porque yo no lo haré». Sintió cómo la sangre abandonaba su rostro, el orgullo sepultado bajo olas de vergüenza. La puerta principal se abrió con torpeza, una ráfaga seca de brisa otoñal. Clara avanzó hacia el umbral, los pasos lentos, tensos, la silueta digna pese al temblor de su barbilla. Cada testigo parecía disfrutar del sacrificio. Una criada tocó suavemente el brazo de Clara y le murmuró: «La vida es larga, niña. No dejes que la rabia sea tu última compañía». En el patio de entrada, la brisa jugaba con las hojas rojas sobre el empedrado. Alguien arrojó al suelo un sobre sin remitente, sellado con una cera incómodamente familiar, justo en el sendero que Clara iba a pisar. Pasó su mirada sobre él pero no se detuvo. El corazón le latía tan fuerte que apenas registraba el sonido. El lacre parecía un presagio, como si la propia mansión quisiera recordarle que no todo está perdido ni del todo encontrado. Elías observaba desde lejos. Un breve gesto, apenas perceptible, acompañó su amenaza velada. «El pasado termina contigo aquí. Y nadie en Boston te abrirá la puerta». Clara miró hacia atrás una última vez. Los ojos de Elías la taladraron con odio largo, de esos que nunca se apagan. Sostuvo su locket en el pecho, el consuelo de una madre ausente, la única promesa que a ella le quedaba. Dio la espalda a la casa que había sido su refugio, desapareciendo entre murmullos y rumores, rumbo a un destino que ni siquiera la esperanza se atrevía a nombrar. El carruaje rodó lentamente bajo el cielo encapotado, distante de la ciudad, hasta detenerse ante la verja herrumbrosa de la mansión Blackwood. Clara descendió con la manta arrollada sobre los hombros, la piel pálida por el cansancio y la humillación reciente. El aire olía a leña mojada y hojas en descomposición. El jardín era un laberinto de ramas secas y estatuas resquebrajadas. En la escalinata, la puerta se abrió apenas lo suficiente para dejar paso a la figura de la señora Edith Gray. La mujer la contempló con recelo, los labios fruncidos y las manos nerviosamente ocultas en el delantal. «No te esperaba tan pronto, señorita Davenport», dijo en voz baja, sin invitarla del todo a entrar. Clara se obligó a sostenerle la mirada, pese a la incomodidad del recibimiento. «La vida nunca espera, señora Gray», respondió, con un intento de sonrisa que se quebró rápidamente. Desde la penumbra del vestíbulo, dos niños aparecieron. La niña, Margaret, de trenzas oscuras y vestido gris, se aferró al marco de la puerta, los ojos abiertos de par en par, el silencio suspendido como una plegaria. A su lado, Henry observaba con una mezcla de temor y franca hostilidad, la mano apretando un pequeño colgante de madera. «¿Quién es ella?», susurró Henry, apenas audible. «Es una invitada», respondió Edith después de una pausa incómoda. «Ayudará en la casa, a petición del señor». Margaret no dijo palabra. Fue su mirada, sutilmente capturada por el destello en el pecho de Clara, la que viajó hasta el locket en forma de corazón. Por un instante, los ojos de la niña se iluminaron con una chispa de reconocimiento o de esperanza. Era difícil saberlo. La entrada al salón era oscura y silenciosa. Las paredes cubiertas de retratos sumidos en polvo, los relojes detenidos hace años. Henry se pegó a su hermana, los dos formando una pequeña isla en medio de esa estancia cargada de presagios. El eco de pasos en la galería. Una figura alta, vestida de negro, avanzó con expresión vaga y ojos dolorosamente vacíos.
Jonathan Blackwood se detuvo a pocos metros de Clara, sin saludar, su presencia aún más imponente por el silencio. Apenas la reconoció, sus ojos descendieron al relicario y luego se retiraron, como si la visión le causara algo más que incomodidad. Clara percibió la grieta en su voz, el cansancio endurecido tras cada palabra que no pronunciaba. Jonathan pasó por su lado y tocó brevemente la barandilla, la misma que tiempo atrás había sostenido otra mano, más delicada y ahora ausente. No hubo bienvenida. El silencio era su idioma y el luto su única armadura. Margaret se acercó un solo paso a Clara, aún muda, buscando con los dedos el brillo dorado del locket. Un hilo de confianza, imposible, comenzaba a tejerse entre ambos silencios. Henry, en cambio, ahondó su expresión de rechazo y retrocedió hacia la penumbra del pasillo. Edith tosió, suavizando la tensión. Será mejor que la acompañe a su habitación. Esta casa es fría cuando cae el sol. El eco del pasado flotaba en cada recoveco, y Clara supo que aún no había sido admitida, que su verdadera llegada apenas comenzaba ahora. A la mañana siguiente, la cocina resonaba con los ruidos apagados del servicio. Edith cortaba pan con manos tensas. Los periódicos estaban apilados sobre la mesa, pero uno aparecía astillado y arrugado, señal de múltiples lecturas furtivas. El nombre Davenport resaltaba en la página, acompañado de palabras demoledoras: destierro, deshonra, escándalo. Clara entró sin anunciarse. El silencio se adueñó de la sala por un instante demasiado largo. Edith la miró, los párpados pesados, el ceño profundamente marcado. Será mejor que conserve discreción, señorita Davenport. No todos aquí comprenden la compasión, ni las verdaderas razones, advirtió con una voz que traicionaba un dejo de piedad. Clara asentía suavemente, la mano inconsciente acariciando el locket, como si necesitara sentir que seguía allí, tangible. Fuera, los rumores nacían y morían entre las ramas del jardín. Adentro, la desconfianza crecía entre cortinas raídas y retratos mudos. El estudio de la casa estaba en penumbra. Clara, buscando un instante de soledad, entró sin ruido. La estancia olía a cuero, tinta reseca y madera antigua. Recorrió la mirada por un escritorio grande, cuya superficie estaba cubierta de libros y papeles. Los cajones, sin embargo, estaban cerrados con llave. Bajo el cristal, sobresalían unos papeles amarillentos, sellos ajados y palabras que apenas asomaban. Testamen. Clara no intentó forzarlo. Una intuición nacía en su interior, mezcla de miedo y curiosidad. Ese escritorio encerraba algo más que papeles. La sombra de una firma ilegible la atrajo, pero la llave seguía ausente, al igual que la confianza de la familia. La figura de Edith apareció en el umbral, la voz ahora un susurro aún más grave. Ciertas puertas es mejor no intentar abrirlas si no conoce el precio. Ya hay suficiente sombra en esta casa, señorita Davenport. Clara sintió, el corazón apretado por una sospecha muda. El locket en su mano era ahora más que un recuerdo. Un escudo pequeño, tembloroso, contra el peso del exilio y la amenaza de un pasado que exige ser descubierto. La voz del viento arremetía suavemente contra los cristales, filtrando una brisa fría y perfumada por los recovecos del viejo caserón. El aire estaba cargado de silencio y de una vigilancia casi invisible, esa que Clara reconocía demasiado bien. Había aprendido, en tan solo unos días, que el verdadero peso de la casa Blackwood no venía de sus muros de piedra, sino de la sofisticada red de miradas y pasos, unos cautelosos, otros francamente hostiles, que la recorrían en toda hora. Por la tarde, Clara recogió el lazo de su delantal y caminó hacia la planta alta. Al pasar frente a la puerta entreabierta del cuarto de Margaret, se detuvo. El resplandor de la última luz se filtraba hacia adentro, y la niña, sentada sobre la alfombra, movía distraídamente el dobladillo de su vestido azul. Clara no dijo nada, solo observó el movimiento de los dedos delgados, casi tan traslúcidos como los pétalos de una flor. Sobre la almohada, alguien había dejado algo, una diminuta flor seca, aplastada y conservada con delicadeza. Era una violetilla, idéntica a la que adornaba el corazón del relicario que Clara, por costumbre, llevaba colgado al cuello, ese pequeño y cálido peso de metal que ahora tanteó inconscientemente con la yema de los dedos. Clara se sentó al borde de la cama. No habló. Margaret levantó la mirada, asustada como un cervatillo ante la amenaza de una rama quebrada. Pero en esa pausa flotó una ternura rara y antigua, la misma que Clara apenas recordaba de cuando su madre, mucho antes de la ruina y el exilio, le dejaba notas entre las páginas de los libros. Con mano temblorosa, Clara recogió la flor y la atrapó entre el pulgar y el índice. Margaret, sin decir palabra, alargó la mano y tocó la cadena del relicario. Una mueca leve, casi imperceptible, suavizó la tensión de su rostro. No había nada que decir, ningún susurro ni promesa, solo la flor, ahora compartida como una plegaria muda.
Un instante de tregua en mitad del naufragio. Desde la puerta, Henry los espiaba, refugiado en la penumbra del pasillo. Tenía los hombros encogidos y las manos manchadas de tinta. Sus ojos, sin embargo, lucían ansiosos. Clara le dedicó una sonrisa apenas visible, invitándolo a acercarse. Pero Henry retrocedió un paso, como sintiendo que no era bienvenido. Antes de marcharse, giró la cabeza hacia el final del corredor. Sus ojos se detuvieron, involuntariamente, frente al despacho cerrado de su padre. El picaporte brillaba, intacto, impenetrable. Henry flotó, indeciso, junto a la puerta, posando la mano sobre la madera durante unos segundos. Al darse cuenta de que Clara lo observaba, la retiró bruscamente y huyó escaleras abajo. La atmósfera se tornó más densa. Clara sintió que la casa no dejaba de examinarla ni un instante, como si cualquier leve descuido fuera a costarle la permanencia bajo ese techo ajeno. Unas pisadas sigilosas atrás la sobresaltaron. La voz de Mrs. Gray, más susurro que reproche, cortó el momento. «Señorita Davenport», dijo la ama de llaves, bordeando el umbral con la pose rígida de quien porta un secreto antiguo. «Permítame un consejo, si me lo permite. Aquí los pequeños pierden más de lo que ganan si se apegan demasiado a quienes no permanecen. Las transiciones son dolorosas. Se lo digo por experiencia». Clara no replicó, pero la imagen de Margaret, aún abrazada a su propia sombra en el extremo de la cama, bastó para que un nudo se formara en su estómago. Margaret clavó los ojos en el suelo, como temiendo que el mínimo destello de afecto pudiera traicionar una esperanza prohibida. Clara, por delicadeza, devolvió la flor al centro de la almohada y, tras una breve caricia en la cabeza de la niña, se marchó, sintiendo la advertencia de Mrs. Gray como un muro invisible. Afuera, el crepúsculo inflamaba la silueta de la casa. Nadie hablaba de ternura allí. Todo debía ganarse, incluso la leve promesa de consuelo. Esa noche, después de la cena, la casa se sumió en un silencio abrumador que solo interrumpían las campanadas lejanas del reloj de la entrada y el eco pesado de la lluvia. Ya sola en el despacho, Clara respiró hondo. Su corazón latía con un doble ritmo, el del miedo y la misteriosa necesidad de comprobar por sí misma aquello que sospechaba desde su primera noche. Había notado, tras limpiar los estantes, que uno de los cajones del antiguo escritorio rechinaba de una manera distinta, como si escondiera algo. Se sentó, encendió la pequeña lámpara de aceite y tanteó la superficie agrietada de la madera. La sombra de su mano temblaba sobre el barniz opaco. Exploró los bordes con la yema de los dedos hasta dar con un resorte escondido bajo un ornamento de bronce. Presionó. Un chasquido sordo quebró el silencio y el compartimiento secreto se abrió, dejando al descubierto un bulto de papeles atados con una cinta. Con dedos temblorosos, Clara apartó el primer grupo de cartas. El papel estaba amarillento, las letras trazadas con pulsos apurados y arrítmicos. El remitente, a juzgar por la caligrafía extraña, oriental y quizá femenina, no era ninguno de los Blackwood. Entre los papeles asomaba algo más, un folio arrugado, incompleto, de apariencia formal, donde alcanzó a leer fragmentos de frases legales y, entre ellas, el nombre de Clara, difuminado y en mitad de una lista de legatarios. El pulso se le aceleró. Reparó en el sello, precariamente desprendido, y la vaga sospecha de que algo trascendental y peligroso se ocultaba bajo esas líneas la sobresaltó. Antes de poder leer más allá de «testamento» y «última voluntad», el portazo de la entrada interrumpió su pesquisa. Los pasos de Elias Blackwood llegaron, graves y lentos, como si la gravedad entera de la casa pesara en cada uno de ellos. Se mantuvo erguida, con el corazón palpitando a toda velocidad. El susurro del pasillo y la sombra expuesta bajo la puerta le indicaron que estaba a punto de perder ese breve triunfo sobre la niebla de secretos. En su prisa por devolver los papeles al cajón, el relicario se deslizó por la cadena y cayó al suelo con un ruido mínimo, aunque sonoro en la penumbra. Elías apareció entonces, su figura ocupando el marco con una presencia que helaba el aire. ¿Buscaba algo, señorita Davenport? Clara, con la respiración contenida, negó tan solo con la cabeza. Bajó la mirada, notando cómo su relicario, desprendido, vulnerable, yacía a centímetros del zapato de Elías. En esta casa, prosiguió él, con una cadencia lenta, casi un susurro, cada quien tiene su lugar. Lo que pertenece al pasado, debe quedarse allí. No me agradan los huéspedes que olvidan su sitio. No repita este error. El silencio siguiente fue más inquietante que cualquier grito. Sin atreverse a recuperar el relicario, Clara retrocedió hasta la puerta. Apenas cruzó el umbral, Elías se inclinó y, sin mirarla, levantó la cadena. Durante un instante, sopesó el pequeño corazón en la palma de la mano. Sus ojos, al alzarse hacia la niña exiliada que se desvanecía en la escalera, no mostraron piedad ni juicio.
solo una especie de resignación áspera, como quien atesora el dolor antes de admitir la esperanza. Solo cuando la puerta se cerró detrás de ella, Clara sintió el frío de la pérdida. Afuera, sobre el ventanal, la lluvia comenzaba a labrar su música triste, arrastrando consigo la certeza muda de que, en ese lugar, cada respuesta vendría al precio de una nueva herida. Acto seguido, la casa, insomne, respiró de nuevo sobre sus secretos. Después de la llegada imprevista de la última carta, aún con el sello húmedo y el sobre desprovisto de remitente, la atmósfera en la mansión Blackwood perdió el poco calor que guardaba. Esa mañana, la gran escalera resonó con los pasos pausados de Elías, quien bajó, imponente y lúgubre, la carta apretada entre los dedos. Clara hizo una reverencia, casi previendo las nuevas restricciones que vendrían. Elías leyó en voz baja las normas renovadas. Desde ese momento, a Clara solo le estaba permitido compartir con los niños durante ratos estrictamente vigilados y nunca a solas. Incluso las horas de la casa parecían regimentadas, el paso del tiempo marcado con un rigor propio de una prisión gentil. Espero que entienda la seriedad de lo que está en juego, señorita Davenport, dijo Elías, su voz templada como el acero. Mi deber es con mi sangre. Clara asintió, tragando el hervor de palabras que quemaban en el pecho. Jonathan presenciaba todo, la mirada saltando entre su padre y ella, incapaz de intervenir pese al leve temblor de sus labios. Su compostura de viudo abnegado solo se quebró cuando la niña Margaret apareció a media escalera, arrastrando un jirón de sábana, más espectral que de costumbre, con los ojos pegados a Clara. Ese día, Clara limpió en silencio, fingiendo no ver los gestos de Margaret desde el fondo del pasillo o cómo Henry la vigilaba, medio oculto tras la barandilla desgastada. El vacío de la casa se tornó más denso. Solo el chasquido leve del reloj, los pasos amortiguados y, a ratos, el crujir de una puerta. Esa tarde, al caer el sol, Margaret esperó a Clara en el vestíbulo y, como un susurro, apoyó la cabeza en su falda. No hubo palabras, pero la niña desvió la mirada al medallón en el cuello de Clara, el locket en forma de corazón que brillaba entre los pliegues de la tela. Clara extendió la mano en una caricia muda, un pacto de ternura clandestina que ni la disciplina ni la sospecha podían disolver. Al irse, Jonathan se detuvo un instante junto a Clara, con el sobre anónimo en su mano. Sus ojos buscaban explicación y consuelo, pero solo encontró en ella un reflejo de su soledad. Se marchó sin decir palabra. Solo la tela de su abrigo rozando en la puerta testificó la tregua silente que se había instalado entre los dos. Esa noche, mientras el cielo arrastraba la bruma otoñal, Henry buscó a Clara tras la cena y la condujo, sin palabras, hacia el jardín trasero. El sendero estaba cubierto de hojas mustias, y el aire, impregnado del perfume agrio de la tierra mojada. Henry, siempre esquivo y nervioso, miró a su alrededor antes de señalar un rincón en el extremo del jardín, donde la maleza cubría una lápida olvidada. Clara se arrodilló junto a la piedra y retiró ramas secas hasta descubrir una inscripción apenas legible. Margaret, que los había seguido, se detuvo a varios pasos de distancia, apenas visible entre las sombras. Sus ojos, grandes y temerosos, se clavaron en la piedra. Aquí, murmuró Henry por lo bajo, su voz ronca de emociones retenidas. Nadie más viene. La losa estaba adornada con un motivo tallado. 2 corazones entrelazados, iguales al relieve del locket de Clara. Una punzada recorrió su pecho. ¿Por qué esa imagen ahí? Pasó los dedos sobre la piedra, sintiendo el frío de la lluvia pasada, el eco de secretos petrificados en ese lugar. ¿Sabes de quién es la tumba, Henry? Preguntó Clara suavemente. Él bajó la cabeza, incapaz de responder. Margaret, en cambio, dio un paso hacia ella, sus manos crispadas sobre el abrigo. Los minutos se estiraron en ese silencio espeso, mientras una bandada de cuervos cruzaba por encima. Apenas se escuchaba el susurro del viento entre los arbustos. De reojo, Clara advirtió a Jonathan observándolos desde la terraza, su silueta encorvada contra la mampostería. No bajó, no los llamó, solo los miró con esa tristeza quieta y profunda de quien se sabe culpable y superfluo en igual medida. Clara apretó el medallón contra su pecho. El parecido entre el grabado y su propio locket era demasiado exacto para ser coincidencia. El recuerdo de la mujer ausente, la difunta esposa de Jonathan, flotaba en el aire con una presencia ineludible. Esa noche, el largo pasillo de la casa parecía no tener fin. El silencio se extendía en todas direcciones y, al llegar al umbral de su cuarto, Clara encontró a Jonathan bajo la penumbra de una lámpara de aceite. Él titubeó antes de invitarla a sentarse cerca del ventanal, junto al crujido intermitente del fuego. Se deslizó un vaso de coñac entre sus dedos. Ambos dejaron el suyo intacto. Dicen que el otoño termina siempre llevándose algo, dijo él al fin. Yo, cada año, temo perder lo poco que me queda. Clara recogió las palabras con un respeto solemne.
No preguntó si hablaba de sus hijos, de su esposa, de su propia dignidad mancillada. Él la observaba de modo distinto aquella noche, sin reservas, sin esa capa de distancia impuesta por el deber. Margaret. No habla desde. Jonathan no terminó la frase. Cerró los ojos, luchando con recuerdos demasiado pesados. A veces el silencio es la única forma de soportar la memoria, susurró Clara, incapaz de ofrecer otra clase de consuelo. Jonathan la miró entonces. Parecía a punto de confesar algo, los labios vacilando en la penumbra, el deseo de la verdad asomando entre el cansancio. Clara, yo. Una sombra se deslizó tras la puerta. Un leve chirrido les hizo volverse. Allí, a medio descubrir, estaba la silueta de Mrs. Gray, petrificada, los nudillos contraídos sobre la falda. Se retiró enseguida, la presencia furtiva de quien guarda demasiado y teme que la verdad se escape en las horas equivocadas. El clima íntimo se evaporó. El reloj del pasillo sonó. Jonathan se levantó, torpemente. No debí preocuparla. Buenas noches, Clara. La dejó a solas con el peso de todas las palabras no pronunciadas. La casa dormía cuando Margaret abrió la puerta de Clara, descalza y gris bajo la luz que entraba. Depositó, sin mirar a su nodriza, un cuaderno encuadernado en terciopelo azul sobre la almohada. Quiso marcharse sin sonido, pero Clara la detuvo con una caricia delicada, apenas un roce en la muñeca. Cuando Clara abrió el diario, la primera página titiló bajo la luz tenue. Para Clara, de mi propia mano, porque solo tú puedes entender. El pulso de la casa parecía suspenderse. Fuera, la lluvia caía silenciosa, envolviendo el descubrimiento en una promesa de dolor y de esperanza todavía por revelar. La tarde filtraba una luz inestable a través de las cortinas gastadas, dejando motas de polvo danzando sobre la cubierta del viejo escritorio. Clara mantenía el aliento contenido mientras pasaba las páginas del diario recién hallado en el doble fondo del aparador del salón de música. La caligrafía era menuda, inclinada, velada por borrones ocasionados, tal vez, por lágrimas antiguas. Cada línea traía la voz de la fallecida señora Blackwood de vuelta al corazón de la casa. Me han traído noticias de una muchacha. Clara Davenport, había anotado, meses antes de su muerte. La he observado a la distancia. Hay una dulzura en sus gestos. Me pregunto si será capaz de entender el dolor que aquí anida, y si con sus manos leves podrá arropar a Margaret y Henry. El siguiente párrafo estremeció a Clara. Pido, si mi destino se tuerce, que confíen en Clara. Es mi voluntad, aunque dudo que Elías lo acepte jamás. Frases más adelante, la escritura se volvía más errática. No puedo aceptar que lo sucedido con el vino haya sido casual. Hay miradas que ocultan. Luego, en el margen, un dibujo insistente. El corazón partido en dos, idéntico al relieve en su medallón antiguo. Se repetía a lo largo de varias páginas, como un eco o un aviso. Un crujir en la antesala la obligó a cerrar el diario, deslizando la portada bajo una partitura amarillenta. La figura de Henry se recortó en la penumbra, los brazos cruzados, la mirada en un umbral incierto entre miedo y desafío. ¿Qué haces aquí a solas?, le preguntó, su voz casi un susurro. Sus ojos se posaron en la rendija del escritorio donde Clara ocultaba el diario. Clara midió sus palabras, notando la tensión en el niño, y la sombra de un hombre asomando en sus rasgos breves. Solo busco algo de consuelo en los recuerdos, respondió, con gesto neutro. Hay silencio en esta sala que ayuda a pensar. Henry la estudió un instante, y al fin se atrevió, ten cuidado. No toda la gente aquí. Es como parece. El tono no era de advertencia infantil, sino el eco de una intuición forjada en las ausencias. Se inclinó hacia ella, apenas moviendo los labios. No confíes en lo que dicen ni en lo que no dicen. Solo, dudó, la boca crispada. No quiero que te pase lo mismo que a mamá. Antes de que Clara pudiera responder, Henry desapareció. Su paso se disipó en el silencio. Volvió al diario. Más dibujos del pequeño corazón partido, cada uno más apretado, casi frenético. Clara sintió el frío de la casa recorrerle los dedos. El día siguiente amaneció turbio y expectante. Una corriente de rumores parecía recorrer los pasillos, agitando nervios y propiciando miradas furtivas entre el servicio. Durante el desayuno, nadie se atrevía a comentar abiertamente la causa. Fue la señora Edith Gray quien depositó, con exceso de ceremonia, un ejemplar doblado del Boston Tribune sobre la bandeja de prensa en la sala. Sus ojos rehuían los de Clara. Un eco de cuchicheo subía de la cocina hasta los ventanales empañados. A media mañana, la noticia ya era imposible de ignorar. Una breve columna, escrita con el veneno de la insinuación, sugería escándalo. No es secreto en la colina que la señorita Davenport, recientemente acogida bajo el techo de los Blackwood, ha traído consigo algo más que modales refinados. Hay quienes murmuran sobre visitas nocturnas y privilegios inusuales. Las palabras, en su ambigüedad, apuñalaban con precisión.
Ninguna acusación directa, pero sí suficiente para manchar, otra vez, el nombre de Clara, y por extensión toda la casa. Los criados ya susurraban. Cada saludo era más frío, los ojos bajaban al pasar por su lado. La comida, ese día, fue una exhibición de silencios. Elías Blackwood, erguido en la cabecera, desplegó el diario sobre las migas de pan aún calientes. Sus nudillos resaltaban pálidos sobre la mesa. Miró a Jonathan, silente, ensimismado, la vista varada en una taza sin manejar, y luego a Clara, cuya cara se esforzaba en la impasibilidad. No creas que puedes manchar este apellido sin consecuencias, soltó Elías, con una voz perfectamente modulada, pero cargada de hielo. ¿Has traído la vergüenza? ¿O piensas que es el destino de estas paredes soportar la presencia de una mujer sin respeto por el decoro? Las palabras cayeron como lapidaciones. Margaret apartó la cuchara. Henry dejó caer el tenedor al suelo, el ruido crispando el aire. Clara respondió solo con un leve temblor en los labios, la carne de las manos apretando el medallón bajo la falda. Nadie la defendió, pero lo desgarrador fue el silencio de Jonathan. Se limitó a volver la cabeza, evitando encontrarse con los ojos de Clara, como si la presencia de ella lo enfrentara a su propia cobardía. Edith Gray cerró los postigos con rapidez, apagando el rumor de los criados. Pero lo hecho estaba. El rumor ya era corriente subterránea. Al terminar, Elías se levantó, pronunciando un «que no se repita», que sonó a sentencia. Jonathan intentó articular algo, replegando los dedos sobre la mesa, pero solo logró un murmullo ahogado. Clara apenas pudo sostenerse mientras subía a su cuarto. La furia y la humillación competían con una tercera sensación, un frío vacío que nacía en el centro del pecho y se expandía hasta nublar los sentidos. Se sentó al borde de la cama, el diario oculto bajo la colcha y el medallón entrelazado en los dedos. Por un instante, afloraron las lágrimas, pero solo una logró deslizarse antes de que ella misma la apartara. El silencio de la casa era ahora un muro. Por la ventana entreabierta, el aire arrastraba un perfume de lilas y de culpa. No buscó el consuelo de nadie, ni siquiera de Margaret, que se escondía en la biblioteca desde la escena. Horas más tarde, cuando la penumbra lo cubría todo, Clara revisó cada detalle del medallón. Allí, tras el esmalte erosionado, la minúscula inscripción coincidía exactamente con una de las frases finales del diario: «Si perdonas, el corazón se reconstituye». Sintió que la fuerza solo vendría desde ese secreto compartido. Una voluntad callada, la de una mujer antes que ella, pidiéndole resistencia. La relación con Jonathan se enfriaba aún más. Por la noche, escuchó pasos en el corredor que se detenían frente a su puerta y luego seguían de largo. Margaret, desde su escondite, deslizó debajo de la puerta una pequeña nota en papel de cartas. «Prometiste no irte. ¿Vas a quedarte aunque todos te miren así?» Clara, doblada sobre la almohada, apretó la nota contra el pecho. Una herida, pero también una demanda de fe. Abajo, en el despacho, Edith sostenía una conversación en voz baja con Elías. «A veces, lo que más daño hace no es lo que dicen de nosotros, sino lo que callamos», dijo la señora Gray, pero Elías desestimó la frase con un gesto hosco. «Prefiero el desprecio público antes que la ruina de los Blackwood», contestó él, dejando en claro que ninguna compasión lo haría retroceder. Cuando la casa al fin cayó en el sueño, solo el rumor del viento parecía advertir a Clara. Alguien no dejaría que su secreto saliera a la luz. Al pie de la cama, el diario y el medallón le susurraban nuevas preguntas, y el peso de la soledad crecía. Ella sabía que, tras esa noche, el precio de quedarse sería aún mayor. El viento del mar lamía las ventanas de la cabaña de sirvientes, arrastrando consigo la niebla del amanecer y el olor marchito de noviembre. Allí, sentada en la semioscuridad, Clara rodeaba una taza de té frío entre las manos entumecidas. El castigo impuesto por Elías se sentía aún más cruel por su silencio. Ningún reclamo ante los sirvientes, ninguna palabra pública, solo la orden, seca, definitiva, de abandonar el ala principal. Era un exilio sin escena, pero no por eso menos humillante. La única compañía era el vaivén de la lámpara y la soledad del recuerdo. Sus ropas, apiladas con meticulosa tristeza a un lado de la cama raída. A través de la pequeña ventana, el perfil de la mansión se alzaba, severo y lejano, como si ya nunca hubiese sido su hogar. A medianoche, la puerta crujió apenas, y dos figuras menudas se deslizaron al interior, envueltas en capas más grandes que sus cuerpos. Margaret sostenía el corazón de un peluche tan apretado como si se le fuera la vida en ello, y Henry, tembloroso, avanzaba tras ella, lanzando miradas angustiadas a su hermana mayor. «No era justo», susurró Margaret, dejando que la tela de la capa rozara el suelo. «Papá dice que hiciste algo malo, pero no le creemos». Clara bajó la vista, luchando contra el nudo en la garganta. Henry se acercó a su lado. «¿Vas a irte como mamá?». Su voz era tan baja que apenas rompía el aire.
Los ojos buscaron los de Clara con un rastro de pánico. ¿Nos dejarás solos? El tiempo se detuvo. Clara vio, a la luz temblorosa, el mismo miedo que la había definido tantos años, el abandono. No pudo responder enseguida. Margaret entonces se inclinó, deslizándole un pequeño objeto en la mano, el relicario en forma de corazón, reluciendo apenas bajo el fulgor mortecino. Ella lo había creído perdido, desde la última vez que cruzó el jardín prohibido. Lo escondí de Elías, dijo Margaret con un coraje frágil, como si también ella supiera que ese símbolo guardaba más que recuerdos. Mamá me dijo que era para ti. Henry hundió la cabeza entre los hombros. Hemos oído cosas. Tragó saliva, cartas escondidas, voces de noche, cerca del estudio. Y una tumba en el ala norte, susurró, congelado, donde no crece la hierba, nadie la visita. Solo Jonathan. Una punzada atravesó a Clara. La verdad flotaba, pero el dolor era demasiado palpable para asirse a ella aún. Abrió la boca, pero solo salió un murmullo. Margaret tomó la mano de su hermano y la de Clara, apretándolas unos instantes. No dejes que nos separen. Prometiste no irte. Ellos se retiraron en la misma sombra de silencio en que habían llegado, dejándola poseída por el peso de tantas inquietudes. Un juramento sencillo, impensadamente complejo. Al despuntar el día, una figura cruzó el parque aún cubierto de escarcha, los pasos casi indetectables entre la niebla. Jonathan se detenía, solo, ante el pequeño montículo cubierto de hiedra detrás del mausoleo familiar. Se arrodilló, sus dedos palpitando alrededor de un pequeño ramo, lirios mustios, atados con una cinta rosa. En el centro del ramillete, delicadamente colocado, un colgante de plata idéntico al que Clara apretaba ahora en la cabaña. Sus labios se movieron en oración silenciosa, pero sus ojos no lograron cerrar el paso a esa oleada de culpa. Apoyó la frente en la lápida, exhalando el nombre que no podía pronunciar en voz alta. En ese instante, era el hombre más solo del mundo. El fuego de la estufa bailaba aún débilmente cuando Jonathan entró en la cabaña de Clara esa tarde, como si la bruma misma lo hubiera traído. Permaneció en el umbral, exhausto, la sombra de la vigilia grabada en el rostro. Clara levantó la vista con sobresalto, tensando la postura. No tenías por qué venir aquí, susurró ella, pero su voz carecía de verdadera firmeza. Jonathan cruzó la parte estrecha de la habitación en 2 pasos cortos, indeciso, y luego se detuvo junto a la chimenea. Su silueta, recortada por la luz anaranjada, parecía más frágil de lo que nunca le había visto. No podía. Empezó, pero tragó saliva. Esperó largo rato, escuchando el pulso rabioso de su propio temblor. He fallado a todos, continuó al fin, con un hilo de voz. Sobre todo a ti. Clara no respondió. La gravedad de su silencio era un reproche mayor que cualquier palabra. Todo esto. Jonathan tomó aire, luchando por ordenarse. El testamento de Eleanor. Alguien la obligó a cambiarlo antes de morir. Yo, recibí una carta, el mismo día de su entierro. Me advertía que si no aceptaba callar, los niños pagarían las consecuencias. Su voz se rompió en el último susurro. Clara notó el esfuerzo que hacía para no llorar. Desde el pequeño pasillo, la silueta de Mrs. Gray se fundía con la penumbra, la cara bañada en sombras y lágrimas que nadie vería. ¿Quién? Musitó Clara, el miedo apretándole el pecho. Jonathan negó con la cabeza. No lo sé, pero algo me dice que Elías, él se oculta tras nombres ajenos, mueve voluntades que no son suyas. Hubo una noche, justo antes de la muerte de Eleanor, la pausa sonó como una confesión. Clara, entonces, sacó del cofre de madera el diario que había hallado entre las tablas sueltas del desván. Lo abrió con las manos temblorosas. Ella temía a alguien, dijo, apenas por encima de un murmullo. Escribió nombres, medias frases. Temía que el verdadero testamento se perdiera. Dice aquí, solo Clara debe cuidar a Margaret y Henry. Si Elías lo supiera, nadie estaría a salvo. Jonathan duda, pero confió aún en él. Jonathan se dejó caer en la silla, la cabeza entre las manos. El hielo de la resignación parecía anestesiarlo todo. No busquen la verdad, susurró desde la entrada una voz seca. Elías, erguido, cortó la llama de la intimidad como un hachazo. Sus ojos recorrían la escena con repulsión y astucia, deslizándose del diario al rostro descompuesto de Jonathan, fijándose por un instante en Clara, que retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. Mrs. Gray se apartó, evitando la mirada del patriarca. Me pregunto qué cuentos se tejen aquí, dijo Elías, con una sonrisa apenas visible, y el veneno del control impregnando cada palabra. En esta casa, la desobediencia se paga caro, señorita Davenport. No dejó lugar a réplica. Se marchó, cerrando tras de sí la puerta con una sequedad que pareció definitiva. Ningún consuelo, solo la amenaza latente.
En el hueco dejado por Elías, ni Jonathan ni Clara se atrevieron a romper el silencio. La confianza, tan difícilmente huida, estaba rota de nuevo. La noche ardía. En el ala principal, la quietud era apenas un espejismo. Luces que bailaban en ventanas distantes, sombras furtivas moviéndose a toda prisa. Hasta que un resplandor anaranjado surgió detrás de la puerta cerrada del estudio. En segundos, se hizo humo y rumor. Fuego. Clara lo vio primero por la ventana de la cabaña, un azote de luz surgiendo del edificio. Corrió en busca de Jonathan y los niños, la manta apretada contra el pecho, los pulmones a punto de estallar. Jonathan ya subía la escalera, gritando nombres que el humo ahogaba. Margaret, frenética, señalaba hacia una gaveta baja, las cartas. El diario de mamá. Juntos, a ciegas, forzaron la cerradura. Clara sintió el calor lacerante rozando las manos al tantear la caja. Henry, pálido, se aferraba al locket, empecinado en no soltarlo. El fuego devoraba todo a su alrededor. Los papeles importantes, las cartas anónimas, estaban a punto de ser pasto de las llamas. Jonathan logró arrancar el diario, tosiendo, mientras Clara cubría la mano de Henry, ayudándole a sortear los tablones ardientes. El locket saltó por los aires y por un segundo se perdió entre cenizas. Henry gritó, la desesperación por primera vez venciéndolo. No, no me dejen solo. El grito, tan puro, detuvo brevemente a todos. Clara, por instinto, se lanzó, alcanzando la joya justo antes de que las llamas lamieran la alfombra. En medio del humo y el caos, emergieron juntos. Jonathan, el diario apretado al pecho. Margaret, sujetando cartas entre los puños menudos. Clara, con el locket temblando y humeante en la mano. Y Henry, abrazado a ella, mudo de terror y alivio. La familia, en ruinas, reunida por la amenaza y el dolor, aunque apenas quedara fuerza en ellos para nada más. La esperanza, una joya tiznada, sobrevivía bajo las cenizas. Pero la mirada de Elías, desde lejos, era la de un hombre que se sabe vencedor. Entre los muros gastados del salón principal, donde las ventanas filtraban una luz ácida, Edith Gray se mantenía rígida junto a la chimenea apagada, temblando solo en sus manos. Clara la observaba desde la penumbra de la sala. Jonathan, de pie junto a la puerta, apretaba los puños con la mirada perdida en el suelo. Los niños, Margaret y Henry, se aferraban el uno al otro silenciosamente, sus rostros pálidos, atentos sin comprender del todo. Solo se oía el tic-tac de un reloj lejano, la voz de Mrs. Gray quebró el silencio, apenas un susurro con filo de aflicción. Ya no puedo cargar más con esto. Tantos años fiel, tantos. Pero la culpa. Sacó, temblorosa, un sobre amarillento de entre las tablas sueltas de un aparador. Esto, nunca debí esconderlo. Fue Elías quien me lo ordenó. Y yo, tenía miedo, Clara, por mi familia, por todos. Clara se acercó, respiración entrecortada. Tomó el sobre. Pesaba más por lo que significaba que por el propio papel. Jonathan alzó la cabeza. Su rostro estaba gris. ¿Qué es eso? Su voz, ronca y apagada. Mrs. Gray, encorvada, asintió apenas. El testamento verdadero. El de Annabel. Jamás se lo enseñaron a Jonathan. Elías me forzó a cambiarlo por otro. Falso. Me hizo inventar rumores sobre Clara, obligarme a dar información a periodistas de Boston que la odiarían por su origen, a enterrar la verdad. No hay perdón para mí. Clara bajó la mirada al sobre, sintiendo el frío subiendo por su espalda. Apreté el lomo crujiente del papel con las manos sudorosas. Jonathan avanzó una sombra hacia ella, incapaz de hablar. Un portazo desgarró la calma. Elías Blackwood, majestuoso en su ira, entró arrastrando su dignidad malherida. Su presencia eclipsó la pequeña llama de esperanza que apenas asomaba en el salón. Eso no les pertenece. Rugió, su voz retumbando como trueno ante sus descendientes y empleados. Edith, habrás servido fielmente, pero tu lealtad se diluye en cobardía. Devuelve ese documento o asumirás las consecuencias, Mrs. Gray no soltó el sobre. Sus ojos, enrojecidos, buscaron desesperados los de Jonathan y Clara. He guardado secretos que no eran míos, señor. Ya no puedo más. Todo ha sido una mentira. Elías se abalanzó, arrancándole el papel de las manos. Jonathan intervino, pero un solo ademán de su padre bastó para enfriar sus intenciones. Elías miró a todos, triunfante, resollando. Esclavos de la memoria, esos son. La ley en esta casa la dicto yo. Resulta conmovedor, tu compasión, Clara, pero ha causado desdicha. Y tú, Jonathan, es hora de que aceptes el lugar que te corresponde. A sus espaldas, Margaret lloró en silencio. Henry, tembloroso, miraba a su padre como si esperara de él un milagro. No más mentiras, musitó Clara, apenas audible, el temblor en sus labios traicionando su derrota.
No más, Elías recogió el testamento, lo guardó y con una mueca seca sentenció: todo se resolverá como corresponde. Esta farsa ha terminado. Y nadie protestó. La derrota era total, ni siquiera las lágrimas de Mrs. Gray alteraron el dictamen. 2 días después, el clima, húmedo y frío, acentuaba la miseria del exilio. Las maletas estaban listas en el vestíbulo. Clara sujetaba con firmeza la mano de Margaret. Henry, abrazado a un libro casi sin ver, miraba a través de la lluvia. La servidumbre se alineaba lejos, incapaz de romper la costumbre de mirar hacia otro lado ante el dolor. Elías, plantado en lo alto de la escalera, presenciaba el desalojo con una serenidad que solo tenía quien ya había ganado. Un último toque de amarga piedad. Un carruaje viejo esperaba junto al portal principal. Jonathan descendió las escaleras. Iba desaliñado, los ojos enrojecidos. Se detuvo frente a Clara, sin atreverse a mirarla de frente. Sus labios buscaron palabras, pero solo logró un susurro: no puedo. No me dejan. Sí, si me vas, no habrá nada para ninguno de nosotros. Clara forzó una sonrisa tranquila. Acercó la pequeña mano de Margaret a la de Jonathan, como si cerrase un círculo. Cuida de ellos. No dejes que la casa te convierta en otro Blackwood, Jonathan. Aquí tienes esto. Le entregó el pequeño relicario en forma de corazón, la última pertenencia de Annabel, la esposa muerta, símbolo de una esperanza callada. Margaret sollozó en silencio. Henry se aferró al brazo de Clara. Elías no pronunció palabra. Solo asintió a un mozo para que abriera la puerta de par en par. La señal final. El carruaje los tragó y la imagen de la mansión desapareció entre la bruma. Solo entonces, la dignidad herida de Clara cedió a la fatiga. Abrazó a los niños y dejó que el silencio envolviera su miedo. Pasaron las semanas. Boston era otra jungla, fría e indiferente. Clara se movía con resignación, buscando oficios con mano hábil, aceptando la indiferencia y el desprecio de quienes solo veían a una mujer caída. Cada noche, Margaret lloraba por su padre. Henry, rebelde, huía en sueños a la casa vieja que ya no tenían. Un invierno más tarde, en una calleja polvorienta, el eco de pasos pequeños y voces de niñas fue germinando entre las paredes de una vieja casa alquilada. Allí, Clara, arriesgando su escaso capital y el remanente de su reputación, inició una escuela silenciosa para niñas huérfanas, reclamando apenas lo mínimo para subsistir. El relicario en forma de corazón colgaba de un clavo humilde sobre la pizarra, símbolo constante de lo que fue amado y luego perdido. Margaret dejó de hablar, pero comenzó a escribir, llenando cuadernos con lo que no podía decir en voz alta. Henry, a su manera, comenzó a ayudar a las más pequeñas, hallando un modo de redimirse en gestos cotidianos. Pese al trabajo, la necesidad y la mirada de una ciudad que nunca perdonó a Clara, la ternura silenciosa tejía entre ellos una red fracturada pero verdadera. Las cartas de Jonathan nunca llegaron. Mrs. Gray fue despedida en la noche, sin adiós. La mansión Blackwood se sumió en mayor soledad. Elías paseaba por los vacíos salones con la impresión de haber ganado la última batalla. Todo el pueblo repetía la versión de los hechos según el periódico, según la voluntad falsa, según las murmuraciones que Elías había sembrado con esmero. Clara, la ambiciosa, la señalada, jamás podrá regresar. Y así, mientras la nieve ocultaba la fachada del nuevo hogar y la esperanza menguaba con cada día gris, el secreto de Annabel, su diario ignorado, el testamento verdadero, yacían sepultados bajo capas de traición e indiferencia. Nadie creía ya en los milagros. Todo parecía perdido. Cada promesa rota era un juramento nuevo, otro eslabón en la cadena que ataba los destinos. El reloj de la ciudad dio las 9. Clara levantó su cabeza al escuchar el tañido. Afuera, las niñas dormían. Margaret recogió el relicario y lo apretó contra el pecho de su madre adoptiva. En ese momento, la sensación de pérdida se volvió definitiva. Clara, en el umbral de todo lo que una vez fue, descubría que lo había perdido todo. Y aún así, en el silencio absoluto, algo, apenas un respiro, una promesa, aguardaba, invisible, bajo la costra del invierno y la derrota. El aire de la antigua mansión Blackwood parecía distinto esa tarde, como si el tiempo, en su obstinada pesadez, hubiera cedido por fin al murmullo expectante de algo irrevocable. Las enredaderas muertas susurraban en los ventanales. Alguien, un carruaje, se detenía bajo el arco desvencijado de la entrada. Nadie había anunciado a Jonathan Blackwood, pero Clara supo que era él solo por el modo en que el silencio se tensó en el corredor, esa calma suspendida que precede los momentos que determinan una vida. Margaret y Henry aguardaban tras la barandilla de la escalera. Edith Gray, la fiel pero inquieta ama de llaves, se mantenía detrás en la penumbra, los dedos apretados sobre su delantal. Clara, con un corazón que no reconocía ni sus propios latidos, descendió los últimos peldaños, sin permitir a su esperanza tomar forma.
Jonathan apareció en el umbral del vestíbulo, demacrado pero de pie, sus ojos ardiendo con un extraño fulgor. Llevaba consigo una pequeña caja de caoba, gastada en los bordes, y del cuello colgaba, visible por primera vez en años, el antiguo relicario en forma de corazón. Ninguno habló al principio. Margaret se adelantó primero, apenas rozando la mano de Jonathan con la suya. Henry, aún más contenido, lo contempló con una solemnidad casi adulta. Han pasado muchos inviernos, susurró Jonathan, dirigiendo la mirada hacia Clara al fin. Demasiados, quizás, para pedir perdón. El eco de sus palabras flotó en el aire, y Clara percibió en ellos la ausencia. Todo lo que había perdido, el tiempo desperdiciado, la vida que le arrebataron sin voz ni defensa. Pero el silencio se poblaría pronto de verdades largas postergadas. Jonathan abrió la caja. Sobre el terciopelo, reposaba el legítimo testamento de su difunta esposa, y, junto a él, un cuaderno de tapas de seda gastada. Era el diario oculto tanto tiempo. He pasado estos años buscando pruebas, dijo Jonathan, la voz ronca de emociones contenidas. Todo lo que nos arrojaron, todo lo que impidió que fueras dueña de tu nombre y de tus propios actos, era una mentira. Levantó el testamento, es el papel que Elías ocultó bajo llave. Y aquí, afirmó el diario entre las manos, está la voz de quien nunca debió ser silenciada. Clara sintió como una ola cálida y dolorosa le atravesaba el pecho. Apoyó una mano en la balaustrada. No lloró. El duelo de tantos años era sequía, no rió. ¿Qué harás con esto, Jonathan?, preguntó Edith, temblorosa. ¿Arriesgarás lo poco que te queda aquí? Un largo silencio. En los ojos de Jonathan brilló la infatigable dignidad de quien ha soportado mucho. Sus manos, temblorosas, depositaron el diario y el testamento en las de Clara. Haré, por fin, justicia. No solo para ti, Clara, sino para todo lo que fue traicionado bajo este techo. Mañana, todos sabrán la verdad. La noche cayó sobre la mansión con una extraña claridad. Por primera vez, la imagen de esperanza se fundía con la de pérdida, y nadie intentó disfrazar el temor. La verdad tendría un costo. Jonathan marchó al despacho a preparar la reunión. Margaret tomó la mano de Clara y, sin decir palabra, apoyó su mejilla contra su hombro. La sala principal estuvo a rebosar a la mañana siguiente. Representantes de la comunidad, miembros de la Junta Municipal, antiguos benefactores de la Casa de Niñas, y hasta viejos comerciantes del barrio llenaban los bancos de madera pulida. Hasta los periódicos locales habían enviado reporteros. Era el desenlace que los rumores ansiaban desde hace años. Elías Blackwood presidía la reunión, rodeado de su círculo de notables, con una frialdad inquebrantable. De pie, aún erguido, parecía inexpugnable. Había sometido la vida de todos a su voluntad, y confiaba, con ese carisma retorcido del hombre seguro de haber ganado por la fuerza del miedo, en salir una vez más incólume. Jonathan entró tarde, la caja en brazos. Clara, a su lado, no apartó la vista del suelo hasta escuchar su nombre públicamente invocado. Hay algo que todos deben ver, aquí y ahora, anunció Jonathan, con voz endurecida. Años de murmuraciones, cartas anónimas, acusaciones destructivas, todo carecía de fundamento. Y ha llegado el momento de exponer lo que fue ocultado. Alzando el testamento, es el verdadero deseo de mi esposa difunta. Su letra, su sello, su voluntad. Un murmullo creció entre los presentes. Elías apenas pestañeó. Jonathan extendió el cuaderno. Y esto es su diario íntimo. En él, se relatan las verdaderas circunstancias de su muerte, su temor a la manipulación y, sobre todo, su profundo aprecio y confianza en la única persona capaz de amar a sus hijos con la devoción que yo mismo no supe darles. Clara Davenport. Silencio. Edith Gray se tapó la boca, apartando la vista de Elías con repentino horror. La versión oficial, continuó Jonathan, deteniéndose para mirar a su padre, con ese testamento burdamente falsificado que tú custodiaste, Elías, fue un acto de violencia. Por tu miedo a perder el control, desterraste a quien era la legítima protectora de estos niños y robaste su futuro. Elías, aún impasible, respondió. ¿Quién puede probarlo, Jonathan? ¿Por qué habría de creerse tu palabra por encima de la mía? Pero Jonathan ya no necesitaba otra respuesta. Se acercó, tendió los papeles a uno de los notarios presentes. Compruebe la letra, compare los sellos. Hay testigos, hay fechas. Incluso Edith puede atestiguar que este sobre estaba guardado en el despacho secreto de mi madre, bajo doble cerradura. Edith, aludida ante todos, avanzó temblorosa. Tardó en hablar, pero su voz no vaciló. Es cierto. Yo escondí la llave, por miedo. Yo fui cómplice, y hoy me arrepiento. Todo lo que dice Jonathan es verdad. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Alguien, en el fondo, comenzó a sollozar. Los notarios se inclinaban sobre el testamento, sus cabezas unidas en atención grave.
Clara, inmóvil, sintió por primera vez en mucho tiempo que el peso de las sospechas se disipaba, no con alivio fácil, sino como una herida que, al fin, podía ser nombrada ante otros. Jonathan se quitó el relicario, ese mismo corazón de oro que había sido símbolo de pertenencia y amor oculto durante tantos años, y, ante todos, lo colocó sobre la mesa. Mi esposa quiso que el corazón fuera legado. Su deseo era que ninguna niña fuera despojada de su nombre ni de su esperanza. Por eso, hoy, este relicario es el nuevo escudo de la Casa de Niñas Blackwood. Pertenecerá a todas, como lo soñó Clara. La ovación, cuando llegó, fue contenida y solemne. Era alivio y también duelo por los años perdidos. Elías, derrotado por primera vez, solo frunció los labios y giró el rostro, negándose a mirar a su hijo. Margaret y Henry, desde su costado, miraban a Clara con ese asombro callado que tiene la pureza cuando reconoce un hogar. En esa sala oscura, donde tantas veces se tejieron intrigas, la verdad era por fin audible. Pero ni Clara ni Jonathan encontraron aún sosiego. Ahora que la justicia comenzaba, debían perder, para que en ese sacrificio la redención pudiera alcanzarse. Las voces risueñas de las niñas resuenan en los jardines recuperados de la antigua mansión Blackwood, transformada poco a poco en un refugio acogedor. El comedor principal, antaño frío y solemne, late ahora con la calidez de velas, flores frescas y cintas improvisadas. Detrás de la mesa larga, Clara observa a la primera promoción de muchachas, rostros marcados por cicatrices y anhelos, pero limpios de angustia, mientras Jonathan, Margaret y Henry la acompañan, como surgiendo de la penumbra de su propio dolor hacia la plenitud de una aceptada fragilidad. Es Margaret quien, vestida de un azul tenue, toma la mano de Clara con naturalidad. Todavía silenciosa, pero ya no invisible. Henry, menos asustado, ayuda a servir pasteles con torpeza bien intencionada. Edith Gray preside la sala, sin uniforme, llevando por primera vez un vestido claro. Sus ojos, siempre anticipando reproches, esta vez se huyen, húmedos, detrás de una sonrisa verdadera. Jonathan se sitúa junto a Clara, su proximidad todavía un descubrimiento, como si la costumbre de perder se resquebrajara apenas hoy. Dicen que una casa no solo es sus paredes, sino quienes la habitan, afirma Clara, con voz aún frágil, para las niñas y las muchachas reunidas. Pero yo creo que no basta con habitarla. Hay que reconstruir el amor, restaurar la confianza y regalar esperanza. Nuestra escuela nace de una promesa rota, pero también de un secreto revelado. Que todas merecen ser vistas, escuchadas y creídas. Los presentes murmuran palabras de aprobación entre sollozos contenidos. Edith, a su vez, es llamada al centro del salón. La invitan a leer en voz alta el acta fundacional redactada por Jonathan y firmada por todos, inspirada en la voluntad legítima y recién descubierta, que otorga la casa y una renta perpetua para educar a las huérfanas y las repudiadas. Al pronunciar su nombre, Edith tiembla levemente. Nunca imaginé, señorita Davenport, señor Blackwood, que llegaría este día. Guardé secretos creyendo que protegía, o quizás por miedo a perder lo poco que quedaba. Hoy entiendo que nada se protege negando el derecho a la verdad. Gracias, Clara, por enseñarme a no conformarme con el silencio. Aplausos discretos, lágrimas sinceras. Margaret se esboza una sonrisa torpe, Henry se apoya, sin recelo, en el hombro de Jonathan. Clara respira hondo, y la vejámena de su exilio se siente, por un instante, íntimamente redimida. Fuera, bajo un roble centenario, la comunidad reunida observa el nuevo monumento de piedra entre los rosales. Margaret toma la palabra, tímida pero decidida. Para mamá, susurra. Ahora sí puede descansar. El nombre de la difunta Blackwood aparece cincelado junto a una imagen, un relicario, corazón entreabierto, donde el pasado y el porvenir se encuentran. Jonathan enciende una vela, apoyando suavemente la mano en la espalda de su hija. Sus ojos buscan los de Clara, abiertos a la ternura que nunca se atrevieron a nombrar. La ceremonia acaba. Las niñas corren a jugar, Margaret se queda contemplando la piedra, y Clara recibe, de parte de Edith, una pequeña caja de terciopelo. Clara la abre. El relicario, el mismo heredado de la difunta Blackwood, ahora grabado con la fecha de inauguración de la fundación. Parece que el amor siempre encuentra un modo de quedarse, murmura Clara. Esa noche, los niños duermen temprano, exhaustos de esperanza. Jonathan se acerca a Clara en la terraza, donde el aire huele a lilas y hogar. ¿Crees que podré aprender a ser padre de verdad, a mi edad? Pregunta en voz baja, con la humildad recién conquistada de los que han perdido mucho. Clara sonríe apenas, triste y luminosa a la vez. Ya lo eres, Jonathan. Todos aquí estamos aprendiendo a vivir de nuevo. No solo tú. Silencio largo y dulce, que dice mucho más que cualquier juramento. La luna asciende, cubriendo de claridad la promesa renovada de la casa.
Días después, la escuela celebra la graduación de su primera alumna mayor, una joven llamada Ellen, sobreviviente de la calle, recogida meses atrás en mitad del invierno. Ni Clara ni Edith pueden evitar las lágrimas al verla cruzar el salón con el vestido prestado, el rostro resplandeciente de dignidad recién descubierta. Antes de iniciar el banquete, Clara toma el relicario y lo coloca en manos de Ellen, arrodillándose para quedar a su altura. Te entrego esto, Ellen. No es riqueza ni promesa de fortuna. Solo es un recordatorio. No existen secretos tan graves que no puedan enfrentarse, ni heridas tan profundas que el amor no cure. Llévalo contigo, y no olvides a las que aún buscan un hogar. Ellen la abraza, temblando de agradecimiento. Margaret y Henry la rodean, y por primera vez en años, el retrato de la familia Blackwood, junto a Clara, parece completo en su extraña imperfección. Después, ya en la calma de la biblioteca, Jonathan ofrece a Clara una pequeña caja con llaves y documentos. Mi padre partió esta mañana. Irá al sur, a quedarse con parientes lejanos. No hubo palabras de reconciliación, pero sí un adiós. Creo que, en su manera, acepta que ha dejado de ser dueño de este lugar. Clara recoge las llaves sin temblor. La justicia fue lenta, dice. Pero lo importante es lo que sembramos hoy, no lo que nos negaron ayer. Jonathan la mira como si la viera por vez primera, sin las sombras pesadas del luto. Se arrodilla ante Clara, toma su mano, sin gestos grandilocuentes. Te quedarás. No como invitada, como compañera, como madre para mis hijos, y para todos los que algún día lleguen a pedir refugio aquí. En sus ojos no hay rastro de mandato ni desesperación, solo la esperanza sencilla y desnuda de quien ha sobrevivido al desamor. Clara le responde con un yeso de lágrimas discretas. Me quedo, Jonathan. Pero a condición de que nunca olvidemos cómo nos salvamos, diciéndonos la verdad, aunque duela. Margaret y Henry observan la escena desde la puerta, y Margaret finalmente logra emitir una palabra clara. Clara. Familia. El reloj de pie marca la hora exacta del crepúsculo. La luz dorada inunda la estancia, y el pasado de secretos y dolor parece disiparse ante la certeza de haber instituido, por fin, un hogar de puertas y corazones abiertos. Sobre la repisa, el relicario descansa ahora junto a la foto familiar, mientras en el patio las niñas entonan una canción sencilla. Incluso el viejo roble parece inclinarse, reconociendo la resignificación de la memoria y la victoria discreta del amor. Porque a pesar de todas las pérdidas, lo esencial fue rescatado. Y en el eco de esas voces, y en los silencios por fin compartidos, la promesa del corazón permanece. Que nunca más, bajo este techo, un secreto nuble la posibilidad de amar ni de ser amado.